Primero vayamos a la parte ciclística del comentario. Todos hemos alguna vez andado en bicicleta, paseado en bicicleta. A edad temprana aprendimos a andar en bicicleta y también aprendimos algo que es muy elemental, pero que muchas veces no lo comprendemos. Cuando usted empieza a pedalear y le imprime velocidad a su desplazamiento, eso se da como resultado de la fuerza que usted le imprime en los pedales. Está acelerando usted y adquiere mayor velocidad. Después de, ponga usted unos 4 o 5 minutos, se cansa usted de pedalear por la fuerza que imprimió y eso le ayudó a adquirir una velocidad más o menos respetable y deja usted de pedalear y se descansa y pone los pies abiertos, pero sigue usted avanzando. Y va a avanzar en tanto las fuerzas que se oponen al impulso que lleva la bicicleta no le ganen a esta. Recuerde usted que cuando va en la bicicleta usted tiene fuerzas que se oponen, como la fuerza del viento, por ejemplo, la fricción con el suelo, si es de tierra, en pavimento, en una banqueta, etcétera. Pero llega un momento en que si usted ya no pedalea, se le acaba, producto de la oposición de las fuerzas que se oponen a su avance, y la inercia, esa característica de la masa de los cuerpos, ya no alcanzó la inercia para mantenerlo a usted paseando o avanzando, y en ese momento usted se va a dar un ramalazo de Padre y Señor mío. Y más dañino va a ser si usted no lleva la protección mínima, elemental, que es el casco protector. Entonces se puede dar usted un buen ramalazo en la cabeza con las consecuencias graves que ello implicaría. ¿Qué relación tiene entonces este paseo, esta forma de divertirse o de ver la ciudad o de recorrer avenidas o simplemente pasear por el campo en bicicleta y ver el paisaje? Tiene mucho que ver. Es una muy buena imagen, metafóricamente hablando, por supuesto, de un proceso de reformas estructurales. Imaginemos un país, olvídese usted de México, imaginemos un país donde su andamiaje jurídico, el conjunto de leyes y reglamentos que soportan la actividad económica, toda la política, las cuestiones sociales, educativas, culturales, etcétera. Es decir, ese conjunto, ese andamiaje jurídico que soporta, estimula e impulsa una convivencia civilizada. Si en un determinado momento, producto de lo anticuado o de lo obsoleto de este conjunto de leyes, de este andamiaje jurídico, tanto el gobierno como el parlamento o el Congreso, dependiendo del régimen de gobierno, si es parlamentario o es presidencialista, deciden poner al día ese andamiaje jurídico. Ahí empiezan las similitudes con andar en bicicleta. Cuando ellos dicen vamos a reformar esto, deciden subirse a una bicicleta y empiezan a pedalear, es decir, empiezan a concretar las primeras reformas y luego hacen otra, le imprimen más velocidad en el pedaleo y avanzan más rápidamente. Y los observadores, los que están viendo ese paseo de usted en bicicleta, le aplauden porque fincaron grandes esperanzas en ese paseo en bicicleta de usted y los legisladores o los parlamentarios. Mientras usted continúe pedaleando, es decir, mientras continúe usted reformando y poniendo al día aquel andamiaje jurídico caduco, obsoleto, que se opone al crecimiento económico con una serie de medidas estúpidas y absurdas, en esa misma medida los que los ven van a aplaudirles porque las reformas hechas, es decir, lo que hayan pedaleado, va directamente en su beneficio. Les será más fácil iniciar una empresa, les será más fácil atraer inversión de otros países, les será más fácil, porque habrá mejoría, mejores salarios, etcétera, colocar sus productos, los que fabrican, o los servicios que elaboran en el mercado. Pero ¿qué pasa cuando el gobernante tiene miedo? Ya es que muchos protestaron porque al reformar, al actualizar ese andamiaje jurídico, es decir, al pedalear en la bicicleta, muchos pierden algunos privilegios que antes tenían.
En esa misma medida el gobierno dice hay que pararle aquí porque ya se enojó fulano, ya se enojó sutano y no me conviene, entonces le paro. Es decir, dejo de pedalear. Y si ese dejar de pedalear se mantiene un tiempo prolongado, le va a suceder lo que al ciclista que dejó de pedalear porque se cansó. El ramalazo que se daría a ese gobierno o ese congreso o esa clase política sería también de pronóstico reservado. Y lo sería más aún si, como el ciclista, no tenían su casco protector. Si ese gobierno no entendió ni previó las consecuencias de detener ese proceso de reforma, se puede encontrar con sorpresas desagradables. El desencanto de los agentes económicos privados, por ejemplo, una caída del interés de los inversionistas locales y foráneos, la caída en la creación de empleos, con la consiguiente reducción del consumo, la demanda, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí pues que cuando un país, tanto el gobierno como el parlamento o el congreso, deciden actualizar su andamiaje jurídico, deben entender de entrada que deben de pedalear permanentemente durante un tiempo prolongado. Y más prolongado será este periodo de pedaleo, es decir, de concretar reformas, de eliminar leyes obsoletas y aprobar nuevas que vean al futuro, en la medida en que el país tenga un andamiaje jurídico más atrasado. Vayamos ahora al caso de México. Iniciamos en 1987 un proceso de reformas fundamental y muy importante para el país. Cuando el modelo económico que traíamos arrastrando desde decenios atrás hace agua, es decir, hay una debacle completa que se manifiesta en 1982, pero en 1987 es imposible sostenerlo más tiempo. En ese momento, la única salida que había para nuestro país era la apertura de la economía. Y empezamos a pedalear. Abrimos la economía, posteriormente llega el presidente Salinas y en un ejercicio reformador, es decir, sigue en la bicicleta pedaleando, abre muchas actividades económicas al capital extranjero, reduce trámites absurdos, etcétera, y siguió pedaleando. Pero al final de su mandato, el presidente Salinas dijo, ya está bueno. Dejó por ahí, dijo, con esto es suficiente, esto me va a permitir llegar a la Organización Mundial de Comercio, poner a un candidato dócil a la presidencia de la República, que cambie la Constitución y luego viene la reelección y entonces termino mi obra. Pero no contaban, así como el ciclista muchas veces no se da cuenta que ve un hoyo ahí inmenso y llega y hasta la bicicleta se enchuecan las llantas, etcétera, no contó con el error de diciembre. Y en ese momento el ramalazo, sin red de protección ni casco, nos golpeó. El sexenio de Zedillo, prácticamente no nos montamos en la bicicleta por las razones que le menciono, pero la inercia que traíamos, la velocidad que adquirió la bicicleta cuando el presidente Salinas y también con el presidente Miguel de la Madrid, nos mantuvo vivos y llegamos con Fox. Fox, producto de su impericia política, tampoco se sube a la bicicleta. Quizá lo intentó medianamente con una reforma fiscal que él mismo la abortó por su locuacidad y por su afán protagónico de adelantar cosas, de tal manera que tampoco se subió a la bicicleta que le entregó el PRI y no pedaleó. Y todavía nos quedaba tantito impulso que le ayudó a Calderón más o menos ahí a salir y llegar completo a su sexenio. Llega el presidente Peña Nieto y entiende, incluso desde la etapa de precandidato, entiende a la perfección la necesidad de subirse a la bicicleta otra vez, la cual estaba por ahí arrumbada, a ella toda chueca, las llantas. Entendió él que había que cambiarle algunas cosas a esa bicicleta, ponerle llantas nuevas, ponerle todo bien y subirse y pedalear con decisión. Y se subió. Y lo ha hecho maravillosamente bien.
el primer año, qué bárbaro, la bicicleta adquirió una velocidad tremenda y ahí vamos. Y en ese momento el respetable aplaude las reformas y pedaleando el presidente. Pero la semana pasada, le leía a usted 2 párrafos del discurso que pronunció en Colima, resultó que ya dijo, hasta aquí me cansé de pedalear. En lo que se refiere al campo mexicano, nada va a haber, no se va a cambiar la Constitución, no se va a modificar una coma del texto constitucional en el artículo 27, fracción 15ª, que impide la llegada de capital y tecnología. Es evidente que vamos a avanzar todavía, porque hay una inercia que lleva la bicicleta, pero decidimos dejar de pedalear. Lo mismo que hizo el presidente Salinas, que también dejó de pedalear. Se quedó ahí arrumbado el campo mexicano, no le alcanzó la velocidad de la bicicleta para llegar a reformar profunda y realmente todo el andamiaje jurídico que sustenta la actividad agrícola, ganadera, forestal, de tal manera pues que prepárese usted, porque así como aquel ciclista que deja de pedalear se da un ramalazo cuando ya la inercia se agote esa capacidad para mantener el movimiento por las fuerzas que se oponen, prepárese exactamente igual, con un buen casco, con unas coderas, unas rodilleras, porque todo indica que aquel pedaleo reformador prácticamente ya nos cansamos. ¿Cuál es la moraleja aquí? Que cuando un gobernante se sube a la bicicleta, debe tener plena conciencia de que debe permanecer pedaleando todo su periodo, toda su administración, porque es mucho la obsolescencia y lo caduco de nuestro andamiaje jurídico. Hay muchas leyes que son un verdadero obstáculo al crecimiento económico, a la atracción de inversión, y en la medida en que hayamos bajado el ritmo o ya no estemos pedaleando, en esa misma medida esos obstáculos ahí permanecen. ¿Le gusta a usted andar en bicicleta? Dicho de otra manera, ¿le gusta a usted reformar, poner al día el andamiaje jurídico? Sí, pudiéramos contestar usted y yo, pero resulta que nuestro gobierno dijo, hasta aquí pedaleamos. Lamentable, pero parece ser la realidad. En tanto, yo le agradezco su presencia aquí conmigo en Un Día con Ángel, en Excelsior TV, y lo espero mañana con un tema que quizá no tenga que ver con el ciclismo, pero sí con la economía. Muchas gracias y buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.